corazón de siervo. Amén. O un corazón de sierva también puede ser. Yo les decía el domingo de que la iglesia debe pasar de creyentes a discípulos. Porque un discípulo es el que quiere aprender, es el que se deja formar, es el que camina con su mentor, con su maestro, como caminaron los discípulos con el Señor. Cada discípulo tuvo que renunciar a algo de su vida para seguir a Jesús. Cada discípulo tuvo que cambiar de vida para caminar con Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, iglesia, tenemos que cambiar y me moriré con este tema o con esta frase, diciéndole a todos de que debemos de cambiar. Amén. Nunca he dicho deben de cambiar, siempre he dicho debemos de cambiar. Porque hay que cambiar. Si usted está en Cristo, no puede seguir siendo el mismo que años atrás, el mismo que cuando llegó acá. ¿Y sabe por qué la gente no cambia? Porque no se transforman en discípulos. Si nos cuesta llevar a la gente al discipulado, nos cuesta. Y todos tienen su excusa, ¿verdad? Perfecta. A unos que les cuesta, a otros que no les gusta, a otros que el profe no les gusta o la profe no les gusta, que no tienen tiempo. Pero ¿qué necesidad hay de que la iglesia se discipule? Porque hay muchos que recibieron ese discipulado de nueva vida en Cristo, que hoy están, y estoy seguro que gracias a que se discipularon en ese proyecto. La iglesia debe transformarse en discípulos. Y yo siento que esta frase, y muchos me han comentado sobre esta frase, ¿por qué? Porque creyente es el que puede dejar de creer. Creyente es el que llega. Usted puede que hoy crea en mí y puede que mañana no. Como le ha pasado a muchos pastores que tuvieron muchos seguidores, pero el pastor cayó y quedó solo. Porque los seguidores de él eran creyentes, no eran discípulos. El discípulo eran caminado con ellos o con el pastor hasta lo último, hasta que ya no hubiera opción, porque los discípulos caminaron con Jesús hasta la muerte de la cruz, con errores, pero ahí estuvieron, con miedo, pero ahí estuvieron. La gente puede decir, qué pendejos, ¿verdad? Que negaron a Jesús. ¿Qué va? Esa tensión de la crucifixión, eso tuvo que haber sido, pero exagerada, la adrenalina, el sentimiento de muerte. Porque el plan también hubiera sido matar a los discípulos. Pero iglesia, la iglesia tiene que transformarse en discípulos, pero una de las características, imagine que podríamos pasar hablando por lo menos 2 meses más de estas 10 características, pero ojalá que usted se acuerde, y si no se acuerda, en estos días subimos la prédica, las apunte y las estudie para que nos transformemos en discípulos. Hay un discipulado de liderazgo que vamos a tener aquí pronto, pero va a ser un discipulado local en base a las necesidades de nuestra iglesia y en base a nuestra visión. Y de ahí van a nacer los verdaderos discípulos de Nuevo Amanecer. ¿Alguien está aquí dispuesto a transformarse en discípulo? Ahí no importa si usted fundó la iglesia o si llegó a mitad de los 9 años, si llega cuando empezamos, ahí lo que importa es que usted se quiera discipular. Amén. Porque así trabajó Jesús con sus discípulos. Pero bueno, por ahí vamos. Hoy vamos a hablar sobre se busca corazón de siervo. Amén. Se busca. Y vamos a Mateo 20,
20:20, dice petición de una madre. En el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice, entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométeme, oiga que debería tenerle confianza para decirle eso. Prométeme que estos dos hijos míos, en la otra versión dice Santiago y no me acuerdo cuál era el otro, que estos dos hijos míos se podrán sentar, oiga, y gobernar contigo en tu reino. Oiga, qué peticiones más, ¿verdad? Quiero que se siente el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque no hay hijo malo. Oiga, el 22 dice, Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Y ellos dijeron muy valientes, sí, lo estamos. Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, o sea, los otros discípulos, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Y dice el 26, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oramos un momento. Voltéemese por delante, para acá, por favor. Señor, háblanos esta noche. Edifícanos con tu palabra, Señor Jesús. Porque venimos a este lugar para que tú nos hables, para que tú nos edifiques, para que tú nos transformes, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Corazón de siervo. Dios mide la grandeza, oiga, en términos de servicio, no de posición. Dios mide la grandeza de la gente en términos de servir, de cuánto usted sirve, no de qué posición está. A veces la gente se equivoca cuando llega a la iglesia. Sobre todo, bueno, yo creo que aquí no somos así como que sobresalientes, ¿verdad? Uno del otro económicamente, todos andamos en un buen nivel o por ahí en el mismo nivel, pero a veces cuando llega alguien muy pudiente a la iglesia quiere como privilegios, porque llega en el mejor carro, porque es el que más diezma, porque es el que más ofrenda, porque es el que más ayuda. Recuerdo una iglesia donde estuve yo que a la persona que más diezmaba de la iglesia, que se notaba a leguas quién era, esa persona le ponían un cartón, no sé, una cuestión para que el carro no se le asoleara los domingos. Y los demás pichirilos que llegaban, que hervían, ¿verdad? Y se marcaba esa diferencia económica en la iglesia. Dios no mide la grandeza suya, la importancia suya por su posición económica, ni social, oiga, y ni aún ministerial. Amén. Todos queremos mandar, pero nadie quiere servir.
porque nos gusta mandar. ¿A quién no le gusta mandar? Amén. Es más bonito mandar que ser mandado, ¿sí o no? Lo decimos los esposos a mucha honra, ¿ah, Carlos? Es más bonito dar órdenes a recibir órdenes. Por eso muchos les cuesta trabajar en alguna empresa, en algún lugar, porque no les gusta recibir órdenes. Por eso en esa opción es mejor hacerse algo propio, ¿verdad? Entonces, iglesia, los cristianos, óigame bien, quieren ser líderes que sirvan, oye, sirvió entre comillas, no servidores comunes. Hay mucha gente en las iglesias que sueña con el altar, más en esas iglesias donde las partes del frente son lugares lujosos, lindos. Todo el mundo quiere llegar ahí. Yo siempre recuerdo y cuento una historia cuando yo estaba empezando a tocar piano. Nosotros éramos de las fincas allá de Los Cotos y éramos Campo Blanco de la iglesia de Ciudad Neily, la que hoy es Osana. Y como nosotros medio tocábamos un poquillo, como que sobresalimos, no sé si fue que el pastor nos recomendó, no sé qué fue el asunto, nos metieron a ensayar en el grupo de la iglesia. Cuando esa iglesia se llenaba como con 2.500 personas los domingos de Santa Cena, era algo impresionante. Y entonces nosotros, al menos un muchacho, Jim y yo viajábamos, él de 52, yo de 49 hasta Ciudad Neily, en bicicleta nos íbamos a ensayar a Neily, ensayábamos, sacábamos las canciones, nos veníamos de noche, tarde, 10 de la noche, por esas calles de Palma Oscura. Y el domingo que había que tocar, cuando daban las posiciones del partido, a nosotros nos mandaban a lavar los servicios. Siempre. Y había a veces unos hermanos que dejaban unos regalos ahí, pero impresionantes. Yo decía, ¿qué come esta gente por el amor a Cristo? Y usted oía la alabanza riquísimo, y usted con esa mera caca ahí, viendo a ver cómo la deshacía. Y siempre era un nica. Siempre nos hacía eso el bendito paisa. Y yo me enojaba tanto porque yo digo, yo me sé las canciones, yo puedo tocar, pero él era el líder, era el pianista, hágale mente. A comerse todo lo que echaran ahí. El único día que nos puso fue un sábado que no llegó nadie y salimos hechos un despelote. Esa vez me decepcioné tanto que no volví más ahí a ese lugar a ensayar. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar la formación, que la formación inicia abajo? Amén. Salmo 37, 23, se lo leo. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Amén. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Quizás en ese momento no era el adecuado para nosotros estar en ese altar. Quizás ese bendito que sepa Dios dónde está hoy día, porque no lo volví a ver, quizás nos estaba formando el carácter. Quizás nos estaba sacando ese orgullo de que nos sentíamos, porque uno pasa una etapa de músico en que uno se siente un pro, uno se siente, que todo, ay, usted toca, ay, qué lindo, cómo canta y que no sé qué. Bueno, por dicha, a mí nunca me han dicho que canto así muy bonito, pero sí, piano sí. Y yo siempre recuerdo eso. Y a veces a la gente le cuesta entender esta posición, porque todos queremos la posición de figura, de sobresalir. Nadie quiere la posición de abajo. Nadie quiere la posición de limpiar la iglesia, porque muchos menosprecian
esa posición de limpiar la iglesia. Y basta para ver con cuántos aquí se encargan de esa área. Qué bonito sería ver, ay no, vamos a tener que hacer una lista porque todo el mundo quiere limpiar. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Los discípulos tienen que tener el llamado a servir. Para ser un discípulo usted tiene que servir. La lectura lo dice. ¿Usted sabe lo que esta mujer le está pidiendo a Jesús? Yo digo que debía llevarse bien con él, porque tener esa confianza de llegar y decirle, maestro, mire, yo quiero que ponga a mi hijo a su derecha y a mi otro hijo a su izquierda para que gobiernen con usted en el cielo. Muchos quieren esas posiciones de privilegio. Y es más preocupante a veces que nadie quiere una posición de privilegio. Que nadie quiere tomar una posición de servidor, de discípulo. Porque para tomar, iglesia, ¿me siguen? Para tomar la posición de discípulo, hay que tomar la posición de siervo. Y hay gente que equivoca el término porque yo soy el siervo y cambian la voz. Llegó el siervo. Pero ¿y qué es ser siervo? Es un servidor. Usted está para servir. Amén. Romanos 12:5 dice, así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, dice, cada uno pertenece a los demás. Son muchos dones, son muchos talentos, son muchas formas en las que podemos servir. Quizás algunos no tengan la habilidad para el piano, pero lo tienen para cocinar. Quizás algunos no tengan la habilidad para predicar aquí, pero lo tienen para compartir e invitar a alguien a la iglesia. Amén. Todos somos parte de todos necesitamos de todos en la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo puede tener las manos sanas, buenas, pero si no ve. Amén. Puede tener los ojos muy bien, pero si no tiene sus manos o si no tiene una pierna. De todo se necesita. A todos se necesita. Por eso necesitamos una iglesia que se vuelva discípulos. Una iglesia que quiera servir, que quiera pertenecer a los demás. Una iglesia que nos acuerpemos entre todos. Porque un reino dividido, ¿qué dice la palabra? No puede prosperar. Es importante, iglesia, que usted conozca su don, pero tener corazón de servidor es aún más importante. Lo que yo hago tiene la intención de servir al cuerpo de Cristo. Lo que hacemos tiene la intención de servir al reino. Lo que hacemos nosotros tiene ese llamado a ser servidores. ¿O nos gusta el reconocimiento, el aplauso? Escúcheme, si tenemos tal corazón, podemos caer en la tentación de decir, eso no es parte de mi ministerio, porque crees que está por debajo de tu posición. Hay gente que Dios guarde sacarlo de la batería y ponerlo a limpiar. Hay gente que Dios guarde sacarlo de su posición porque se van de la iglesia.
Amén. Hay gente que Dios guarde decirle, hoy usted no va a servir, porque es un insulto, porque creen que sin ellos Dios no se mueve. Yo he tenido gente aquí, y es gracioso decirlo, pero bueno, son ejemplos que a uno le pasan en la vida, que apenas veían que iba el de la cámara a sacar fotos, levantaba manos y hacía cara de adorador. Amén. Apenas la persona calculaba la foto, ¿verdad? Posaba. Y apenas usted le decía, no, no, en el altar no es la posición que lo necesito allá recibiendo a la gente, saludando. Esa no es mi posición. ¿Me sigue hasta ahí? Cuando usted es discípulo, cuando usted tiene el corazón de servidor, usted lo hace igual aquí al frente que allá atrás, que ahí en la silla. Usted lo hace igual. Yo les dije a la vez pasada, no sé si fue a las que limpio, no se queje de quien no venga. Disfrute que usted viene. A veces es duro cuando uno quiere que la gente haga algo, apoyen algo. No, 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 el que no vino, no vino, chao. Pero yo estoy aquí, que es lo importante, Dios me ha de bendecir a mí. Es que usted está sirviendo al reino. Usted está sirviendo. Vea, cuando empecemos nosotros como iglesia a cambiar ese chip y a decir, es que lo que hacemos aquí es para Dios. No es para Cristian, no es para Yaja, no es para nuestro propio apariencia. Hay iglesias que no tienen lo que nosotros tenemos. En muchas áreas, iglesias con más años, con una mejor estructura, pero se desean un músico, pero desean que alguien vaya e instruya, como por allá en una iglesia que me pidieron que si teníamos alguien que instruya en danza. Usted tiene que tener lo suyo para el reino. Amén. Ese es el objetivo. El hecho de que usted haga algo bien no quiere decir que no pueda hacer algo menor. Quien mentalmente, humanamente lo vemos menor, pero todo alaba y glorifica a Dios. Hay un versículo, no recuerdo la cita ahorita, pero dice que hagamos todo como si fuera para Dios. O sea, si usted está en su trabajo, hágalo como si fuera para Dios. Usted está en su escuela, en su colegio, universidad, haga esta tarea y la voy a copiar, papá, dele copiar y pegar. No, hágalo como si fuera. Ahí sí no le gustó, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nuestra gente, yo siempre lo he dicho, nuestros jóvenes, nuestros hijos tienen que ser ejemplo donde estudian, donde están, porque son hijos de Dios, son hijos de cristianos, se espera más de ellos. Amén. Mire, iglesia, el Señor prueba nuestro corazón, pidiéndonos muchas veces hacer cosas para las cuales creemos, óigame bien, que no tenemos la capacidad, o aún peor, que no tenemos la humildad para realizar. Y eso le pasa a muchos con el pastor. A mí me encanta poner a la gente a prueba. Y a algunos me les atravieso en el pescuezo, en los ojos, no sé en dónde, pero me les atravieso. Porque me encanta saber con quién camino yo. Amén. Con los músicos, tengo historias con estos músicos, por más que los amo. Pero algunos los he puesto a prueba fuertemente. Y me alegra que todavía están ahí. Porque usted tiene que saber quién está caminando en este altar. Yo acepto que hemos cometido errores, que hemos confiado este micrófono, este altar a gente que realmente nos engañó, no a nosotros,
intentó, según ellos, engañar a Dios. Pero la Biblia dice que el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Amén. Y la intención de nuestro corazón siempre es sacar gente que sirva, ser un semillero. Porque yo se lo he dicho a los muchachos, a mí me gusta tocar, me gusta cantar, claro, llevo años haciéndolo. Pero una de mis metas a corto plazo es que se levante otra persona que dirija la alabanza. Porque yo llevo 9 años tocando, cantando, predicando, pastoreando, y no puedo creer yo que no pueda surgir otra persona que pueda dirigir la alabanza en esta iglesia. Porque quiere decir que si un día Dios me llama, se acabó, no hay quien lo haga. Amén. Esa es mi meta a corto plazo. ¿Dónde es ese templo? Preguntan en Facebook. San Jorge, entrada de los tanques. Pues estamos en vivo. Nuevo amanecer, San Jorge, por la entrada de los tanques. ¿Qué? 300 metros, mano derecha. Bien, seguimos. Entonces, mire, muchas veces el Señor nos va a poner a prueba. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos muy firmes, muy seguros de lo que hacemos. Pero a veces Dios te va a mover. Amén. A veces Dios te va a mover de tu posición. Escúcheme. A veces Dios te va a mover de tu posición para ver de qué estás hecho. Para ver si lo estás siguiendo realmente. ¿Usted qué cree que pudo sentir Pedro cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás? Y era el discípulo mimado. ¿Ah? El chineado. ¿Qué cree usted que pudo haber sentido? Usted sabe que yo le diga eso a ustedes, se lo repito, aquel día se los dije. ¿Ah? Y yo le dije, Liliana, apártate de mí, Satanás. De una vez, y la, ay, no vuelvo más de jugar, el pastor me dijo diablo. Amén. A veces Dios nos prueba. Para ver de qué estamos hechos. Yo le decía a Yaja, recuerdo el primer consejo que me dio un pastor hace mucho tiempo. Y él me decía, la principal gente que traiciona a un pastor es la que está al lado de él. Y yo decía, no puede ser. Él me decía, Cristian, se lo garantizo. Usted tiene que tener cuidado de los que están a su lado. Y yo decía, no puede ser. Y cuando veo el caso de otros pastores que han estado en pruebas, que han caído, que han fallado, los primeros que se fueron los que estaban con él. Amén. Pero recuerdo un testimonio que vimos hace un tiempo atrás por enlace y está en YouTube, no me acuerdo el nombre del pastor en Miami, un pastor muy importante allá que Dios usaba mucho en congresos y no sé qué. Y el pastor, su esposa lo encontró adulterando con la secretaria. Y esta mujer tomó una posición que yo creo que de 100 mujeres, 99 no la van a tomar jamás. O de 1999 no la van a tomar. Ella lo exhortó y le dijo, salga de ahí, usted es un hombre de Dios, no puede estar en eso. O sea, se quitó el rol de esposa y se metió en el rol de sierva, de pastora. Pero lo que me llama la atención de esto fue que dice que la iglesia restauró al pastor. Él pasó, no sé si fue un año en restauración en la iglesia, lo siguieron sosteniendo. Aquí en la zona sur, a uno cae en adulterio y le pegan una patada y lo mandan quién sabe dónde. Dice que la iglesia lo siguió sosteniendo, restauraron el matrimonio y cuando ese pastor volvió, usted viera, eso está en YouTube, es que no me acuerdo, ya usted no se acuerda,
la iglesia hizo una celebración que uno lo ve y se le salen las lágrimas, como la gente disfrutaba que su pastor se restauró, no falló, o sea, no lo perdieron. Esa gente con corazón de siervos de reinos, del reino. Porque el siervo siempre va a estar con la mentalidad de que desde abajo se inicia. Amén. A veces Dios te va a mover, te va a cambiar los planes. Por eso lo dice en Proverbios, que usted planea su camino, pero Dios se lo acomoda. Usted puede decir, este año es el año mío de tal cosa, y Dios dice, no, este año te voy a probar, te voy a formar. Yo le decía a Dios, Dios, a mí no se me han acabado mis sueños ni mis metas por el COVID. Y para mí ya la pandemia terminó. Ya es tiempo de que la iglesia despierte, se saque ese chip de miedo. Póngase la bendita vacuna, deje de andar creyendo que es el sello, la bestia. Necesitamos una iglesia que tenga ese pensamiento de servidores, de querer bendecir, de querer colaborar, de querer ayudar, de querer hacer. Que llegue el día del culto y usted no diga, ay, hay que ir al culto. No, que usted diga temprano, ¿qué habrá que hacer en la iglesia? ¿En qué me necesitará el pastor? Amén. ¿Alguien piensa así antes del culto? Amén. No, qué pereza ir al culto. Ya. Voy a ir porque si no el padre le agarra la voladera, que uno no se congregue, que no sé qué. Ya me lo imagino, allá de estar en la iglesia diciendo, y los que no vinieron, es que yo los veo en el espíritu, no crea. Hasta la pantaloneta que andan, el short se los veo. Frutos de siervo. Mire, Mateo 7:16 dice, ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de gente mala, así como las uvas no se recogen de espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Al buen tico sería, no espere pipas en un palo de aguacate. Amén. No espere un fruto que no se ha sembrado. Y esta palabra es fuerte porque dice, el bien no viene de la gente mala, el bien viene de la gente buena. Estamos dando frutos de servicio nosotros. Yo meditaba ahora, bueno, ya este asunto, primero Dios, este año termine, pero ya necesitamos volver a establecer los roles de trabajo. Necesitamos líderes de jóvenes, necesitamos otra vez maestros de niños, organizarlo de los niños, necesitamos líder de música porque no hay, porque todo esto se desvaneció en la bendita pandemia, porque estábamos solo por Facebook Live y todo el asunto. En medio de todo eso hubieron cambios. Necesitamos líder de damas. Necesitamos levantar el grupo de caballeros, Carlos. Los hombres macho alfa, que nos reunamos. Amén. Todo eso hay que trabajarlo. ¿Sabe cuál es el detalle? Se busca corazones de siervos. Porque la gente no tiene tiempo para servir. La gente no tiene tiempo para la iglesia. Entonces, sencillamente, si no tienen tiempo para la iglesia, que Dios les acompañe. Pero el que venga, así sea con un día de congregarse y va a tener tiempo para la iglesia, va a servir. Porque algunos dicen, ay, ¿cómo van a servir con poco tiempo? Bueno, los que tienen un año no les da la gana. Los que tienen 3 años no pueden, no tienen tiempo. Los que tienen 5 años tampoco tienen tiempo. La obra de Dios no depende de una persona. La obra de Dios depende de los que quieran servir. Pero sí le voy a decir que vamos a empezar un discipulado para líderes. Espérelo pronto en Netflix.
o en Disney Plus. Pero de que viene, viene. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar gente con consistencia. Gente que no se quiebre a la primera. Gente que tenga ese corazón dócil para decir, quizás estoy pasando una prueba, pero Dios me va a levantar. Pero Dios me va a bendecir. Habrá gente aquí que quiera caminar así, que quiera dar frutos de servicio. ¿Cuál es nuestra posición al buscar servir? ¿Cuál es nuestra posición al buscar en qué servir, en qué hacer? Usted tiene que dar frutos buenos. Si aquí hay gente buena, ¿sí o no? Amén. Aquí hay gente de Dios, perfecto no hay, pero hay gente buena porque hay gente que quiere que Dios trabaje en su vida. Entonces tienen que haber buenos frutos. De nosotros tienen que salir buenos frutos. De nosotros tiene que nacer un corazón de siervo. ¿Qué decía la lectura? Que el Señor dice, no vino para ser servido, vino para servir. Necesitamos una iglesia con esa mentalidad. Hoy en día se nota en los renombres, dice el apóstol tal, y el apóstol entra y tienen que rendirle pleitesía, tienen que postrarse casi ante él, tienen que darle el mejor hotel de la ciudad, la ofrenda más cara que usted haya dado en su vida. Porque la gente ya no está dispuesta a servir con su corazón, a ir a lugares donde nadie ha ido. A veces a uno le duele porque a los músicos nos pasa este problema, que si decimos, vamos a ir a tocar allá, vamos a abrirle a Miel San Marcos cuando vino, todo el mundo estaba a la expectativa de que vamos a tocar. Yo se lo digo, yo me quemaba, yo echaba fuego por tocar ese día, por el equipo de sonido que había. Yo nada más me imaginaba, resplandece, esa guitarra retumbando, todo eso. Estábamos en la lista, pero un hijo del diablo, bueno, un hijo de su mamá por allá, nos sacó de lista para meter su grupo. Pero todos estábamos expectantes a ese momento y yo le aseguro que cualquier músico hubiera dejado lo que sea por ese día. Pero vamos allá a Cabagra, caminando. Yo le decía a los hermanos de Cabagra, a mí no me invitó el pastor, yo me invité. ¿Usted cree que, porque les contaba testimonios de como cuando fuimos a la iglesia más grande de Chiriquí a tocar, la iglesia del reverendo Dixon, una iglesia de 1500 personas, doble planta, bueno, ustedes vieron las fotos. Ese día fue impresionante, ese día yo les decía, nos dieron la mayor ofrenda en la vida que nos han dado a nosotros. Porque en muchos lugares ni las ventas nos han dado, donde fuimos a tocar, había que hasta pagar, ese día me dieron un sobresote así gordo, llegó la encargada de la plata y me dice, pastor, ¿cuánto es lo que ustedes cobran? Y yo decía, ¿qué les digo? Es que si les digo después me dan menos. Y le digo, y ahí no sé, hermana, nosotros solicitamos una ofrenda para el grupo. Me fui al humilde. Oiga, cuando me dieron ese sobre, nos vinieron a dejar en buseta aquí, y yo lo vi el número y digo, no, esta gente se equivocó. Ya yo iba a llamar al pastor y le dije, pastor, se equivocaron. Y yo le decía y los muchachos decían, dígale al pastor que todos los domingos podemos ir a tocar. Porque nunca nos habían dado una ofrenda así, no les voy a decir para que no estén chepeando. Pero le cuento que estuvo bien gorda la ofrenda, fue algo impresionante, porque es una iglesia grande y con honra que le falta a mucha gente, a muchas iglesias, saber honrar. Por eso yo les decía, podemos hacer una venta y todo el asunto, pero a mí me gusta cuando la gente dice, pastor, yo siembro $10 para la ofrenda del pastor que viene. ¿Sabe por qué? Porque eso honra más y la bendición fluye más. ¿Por qué? Porque usted está
trayendo una bendición a un hombre de Dios. A veces es difícil. Y bueno, no he conseguido las personas que necesito para la ofrenda del pastor. Pero sí, tengo fe hasta el sábado, ¿verdad? Porque a mí no me gusta traer a alguien y decirle, ve, aquí tiene una ofrendita para un fresquito y echársela así en la bolsa. No, 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 eso es miseria. Nosotros somos una iglesia que honra. Amén. Por eso aquí hay gente que Dios bendice. Iglesia. Oiga lo que dice Mateo 26, donde estábamos. 20:26, perdón, dice. Pero entre ustedes no debe de ser así, responde el maestro. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. O sea, el que quiera una mayor posición, humíllese más. ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a decir, no, no, pastor, mire, bueno, se oye cruel, pero se nota, mire, no sé con quién yo hablaba, yo le decía, mire, se nota ¿cómo le digo para que no suene feo? Se nota la situación en la iglesia que a veces yo vengo a Buenos Aires, allá canto, toco, predico, y vengo aquí y va de nuevo. Y cuando yo termino de cantar, hasta que parezco ahí como cuando los perros no han tomado agua, y a nadie le nace por decir, pastor, ¿quiere agua? Son detalles. Si yo no digo, y a veces digo, alguien que me consiga agua y nada, no hablo con nadie. ¿Ah? En mínimos detalles se muestra la honra. El ser discípulos, el servir, el llegar y bendecir al predicador, en no solo dar un vaso de agua, decía yo, sino en ir y comprar una botellita de agua y decir, esto es para el siervo o esto es para los que sirven. Son detalles. El que quiera ser más importante, comience de abajo. Comience con el deseo de servir, no solo a la iglesia, sino afuera también. Si alguien ocupa de usted, bendígalo, siémbrele. Tal vez usted no tenga dinero, pero dígale, yo le ayudo, yo le hago, yo le colaboro. ¿Por qué? Porque estamos en la posición de servidores. Y usted diga, bueno, no hay plata, pero Dios proveerá. Yo se lo decía, yo hay viajes que hago no porque me digan, ay, pastor, que pastor vaya y trae el billete. No. Los hermanos sí me bendicen y me colaboran, pero no es como que yo le saque ganancia. Sacamos los gastos y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe por qué uno lo hace? Porque uno tiene el corazón de servir. Porque yo sé la necesidad que hay en X lugar y a mí me nace ir. ¿Usted cree que a mí no me duele que yo digo, ¿quién va para las brisas conmigo? Nadie. Nadie. La semana pasada fui solo. Pero si fuera en un lugar grande, una ciudad, no sé, una iglesia grande, busque buseta, pastor. Bueno, hasta a veces cuesta ahí, ¿verdad? Pero tenemos que tener el corazón de servir. Yo no puedo hacer cosas solo. Yo no soy Jesús. A la brisa hay que trabajar en equipo, pero no he encontrado equipo para trabajar allá. Pero Dios proveerá. Porque en la cosecha nueva que viene, Dios va a traer la gente que se necesita. Así que agárrese. Agárrese porque en cualquier momento puede que Carlos comience a dirigir la alabanza aquí. A mí me han dicho que es cantante. Agárrese. Amén. Bueno, la Biblia dice que los últimos serán los primeros, yo no sé. Entonces, iglesia, seguimos porque se nos va el tiempo, ya se me fue el tiempo, yo hablo demasiado, dice ya.
Escúcheme, estamos dispuestos a pasar los momentos duros para ser discípulos. ¿Estamos dispuestos a pasar las pruebas duras para ser discípulos? ¿Qué le dice el Señor? ¿Estarán dispuestos a tomar la copa de sufrimiento que yo tengo que pasar? Porque eso es lo duro. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Eso es lo duro. Trabajar con gente, tener una congregación es difícil. Es difícil porque no siempre la gente camina bajo la visión que usted tiene. Y cuando usted acomoda 15, se le desacomodan 10. Y cuando usted acomoda los 25, se desacomodaron otros 5. Y ahí usted va. Amén. No es fácil. ¿Por qué? Porque aquí hay 40, 50 personas que todos piensan diferente, que todos ven algo diferente. Y no con todos vamos a quedar bien, pero ahí donde entra la parte de ser discípulo. El discípulo honra, obedece. Y ahí donde Dios trabaja. ¿Por qué? Porque usted toma la posición de siervo. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. A veces no sabemos qué pedimos o en qué nos metemos, iglesia. Un siervo va a estar dispuesto siempre a servir y a obedecer. Por eso le digo, necesitamos una iglesia con gente que quieran ser siervos, no estrellas. Amén. Yo siempre he dicho algo y lo sostengo, yo no discuto con nadie. De nada ni de nadie. Yo no discuto con los que creen que se saben la Biblia entera, que se la sepan. ¿Por qué? Porque el evangelio es sencillo. Mire, si la gente lo analiza es sencillo. El evangelio es oír la palabra y ponerla en práctica. Amén. El evangelio es obedecer la palabra y avanzar. Por un alguien de corazón dócil, solo a alguien, perdón, con corazón dócil se puede llamar discípulo. Y quiero cerrar con esto. El que quiera ser el número 1 entre ustedes, dice, debe ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirviera, sino a servir a los demás, a dar su vida en rescate por muchos. Nos gusta, iglesia, el lugar de privilegio, pero ¿alguien ha orado alguna vez por ser esclavo? Nos gusta el lugar donde nos reconozcan, porque somos seres humanos, nos gusta que nos reconozcan. La gente dice, Señor, yo veo a la gente siempre y lo repito una vez más, Señor, las naciones están para mí, pero ¿y tu barrio? ¿Y tu iglesia? ¿Y tu familia? ¿Y tu país? La gente sueña con los aviones, pero nadie se ha montado un chapulín a ir a predicar allá a una montaña. Ayer nos fuimos aquí por dentro para San Miguel, salimos allá, ¿cómo se llama? A la calle esa que va a Guayabal, íbamos para salir al Carmen, pero hay un río grandísimo y todavía no nada el carro. Nos devolvimos, salimos y nos llamaba la atención. ¿Viera usted la montaña que hay ahí por dentro? Yo no sé cuántos conocen, pero es algo impresionante. Yo nunca he ido a dar esa vuelta por ahí. Y allá adentro, no me acuerdo cómo es que se llama ahí arriba, hay una iglesia que fue la que hizo Oner, la que pastoreó Oner y la construyeron. Y no sé, eran como las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Y venían señoras caminando, pero una trepaota así.
y las casas estaban largo. Y ¿sabe qué? Nosotros nos asombramos, decíamos, mire, estas señoras van para el culto. Y ya estaba la gente en el culto. ¿Y sabe qué? Yo lo que pensé, estas doñas cuando vayan en la noche para atrás, porque eso es oscurísimo ahí. Es que eso es tener corazón de siervos. Aquí tenemos la iglesia a la par y llegamos tarde. O no venimos. Amén. El siervo dice, no, hoy hay culto, me agendo a las 4 o 5, tengo que ir para la iglesia, los que servimos. El que se congrega debería ser bueno que diga, el culto es a las 6:30, voy a ir a las 6 a orar. ¿Aló? No, que a la hora del culto vamos saliendo. ¿Cuánto les pasa eso? Amén. Hay gente que llega a la prédica, no tienen necesidad de adorar. Un esclavo se obliga a hacer las cosas y no se le agradece. El esclavo está ¿qué? Obligado a hacer las cosas. Jesús vino a servir y a dar su vida por los demás. Lucas 22, cierro con esa lectura. 22, 26 al 27 dice de Lucas, pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Qué es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que la está sirviendo? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que la está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. ¿Quién es más importante? Dice, el que está en la mesa siendo servido o el que está sirviendo en la mesa.